Muy bienvenidos a todos a una nueva edición en Epoch Times España. En esta ocasión vamos a hablar de un tema álgido en la política española, que es lo que pasó en el reciente Congreso del PP, del Partido Popular, y algunas definiciones que nos han dejado sus líderes sobre cómo podrían encarar de aquí en más una eventual llegada al gobierno, ya sea solos o en coalición. Vamos a hablar un poco de eso. Y también a partir de ello, la pregunta del millón es si el PP hoy en día, a la luz de estas propuestas programáticas, tiene más coincidencias con el PSOE o con Vox, por ejemplo. De todo esto y mucho más vamos a hablar con una especialista en el tema que ya está aquí con nosotros, Cristina Lozada, periodista, columnista y autora. ¿Qué tal, Cristina? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Encantada de estar aquí. No, por favor, el gusto es nuestro, Cristina. Antes que nada, para el que no conoce The Epoch Times, le recomendamos visitar la página web. Es un medio que ya tiene 25 años, comenzó a principios de este milenio en Estados Unidos, fundado por chinos estadounidenses que profesan la fe en Falun Gong, una creencia muy perseguida en China continental por el comunismo, y justamente a partir de esa campaña difamatoria que incluye estas persecuciones, que estos periodistas chino-estadounidenses de manera muy valiente le empezaron a contar la verdad, y ese es uno de los eslogan que tenemos en nuestro medio, que es la verdad, la búsqueda de la verdad, la honestidad, los valores y por supuesto siempre profundizar en temas de análisis críticos con una mirada plural. Somos muy bienvenidos y le damos la bienvenida a todos los que quieran aportar sus miradas. Yendo en concreto a lo que nos convoca hoy, Cristina, la primera pregunta es justamente a la luz del 21º Congreso del Partido Popular que tuvo lugar el pasado fin de semana y a la luz de las propuestas programáticas que se expusieron y de algunas declaraciones de sus líderes como Feijóo y el nuevo secretario general. ¿Usted considera que el Partido Popular hoy en su programa de gobierno eventual, si llegara a la Moncloa, está más cerca del PSOE o de Vox? Yo creo, Miguel, que es una pregunta que se tiene que responder en dos planos diferentes. Por un lado, en el plano de las medidas concretas, de las políticas concretas, podríamos decir que el Partido Popular está relativamente más cerca del PSOE, también teniendo en cuenta que una parte importante de la política española, fundamentalmente la económica, viene bastante determinada por la Unión Europea, por la Comisión Europea, y en la Comisión Europea es una coalición en estos momentos y desde hace ya algunos años entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista. Por lo tanto, hay políticas de consenso entre los dos grandes partidos europeos, que son también los grandes partidos españoles, de manera que hay toda una serie de políticas que no solo son las económicas, hay otras también, en las que hay coincidencias o que podríamos esperar diferencias, pero no grandes diferencias, sino, bueno, diferencias de matiz, de grado, etcétera. Sin embargo, en el espíritu, en la base doctrinal e ideológica, yo creo que hay más coincidencias entre el Partido Popular y Vox. A fin de cuentas, Vox fue formado por personas que muchas de ellas eran del Partido Popular. Muchos de sus votantes fueron votantes del Partido Popular. En cierto modo, como dicen algunos, es una escisión del Partido Popular, una escisión conservadora, y ese lazo sigue ahí latente. Hay una conexión ideológica de fondo, aunque en la superficie eso quede más matizado. Bien, ¿y qué opina de lo que dijo entonces Santiago Abascal recientemente de que el PP y el PSOE, cito textual, parecen la misma cosa y actúan de la misma manera? Bueno, yo creo que en la retórica de los dirigentes políticos hay bastante que es para diferenciarse. Es decir, claro, todos los partidos que están fuera de ese bipartidismo, que es el que
de manera, como decimos aquí en España, ¿no? Ha sido un bipartidismo imperfecto, porque siempre ha necesitado de otros partidos para rellenar mayorías, pero los dos grandes partidos han sido siempre prácticamente los mismos y, bueno, todos los que se sitúan fuera de eso quieren distanciarse y dicen que los dos partidos son iguales. Es decir, esto lo puede decir Santiago Abascal y también lo puede decir alguien de Podemos, que estuvo en el gobierno, y de hecho lo dicen. Dicen los dos partidos son idénticos en todo lo malo, digamos, son idénticos. Y yo creo que la retórica, claro, viene determinada porque Abascal, Vox, se sigue nutriendo mucho de votantes desencantados del Partido Popular. El Partido Popular es un partido que no es ideológicamente fuerte, no tiene una ideología fuerte. Podríamos discutir quién la tiene en el momento actual, ¿no? Contemporáneo, quién tiene ideologías fuertes. Igual tampoco es bueno tenerlas. Todo eso es una discusión posible, pero en cualquier caso, el PP no es un partido que presuma de ideología, y es un partido que apela a un amplio espectro, es un partido atrápalo todo, como se suele decir en politología, y claro, eso tiene su coste. Hay una serie de votantes que, bueno, pues que quieren un partido que defienda más explícita y fuertemente determinados valores, determinadas ideas y determinadas políticas, ¿no? Y Vox responde a esa sensación, que es una sensación que se acrecienta, que aumenta a partir del año 2014-2015 en España. Se produce algo que no se había producido antes, que es la fragmentación del mapa político. O sea, hay una crisis económica muy fuerte, la que hubo en todo el mundo en 2008. Los efectos políticos de esa crisis aparecen un poco más tarde, pero aparecen. Y en esa aparición lo que hacen es provocar una pérdida de confianza en los dos grandes partidos que han estado a cargo de los gobiernos en esa época, en las épocas previas. Y como consecuencia aparecen nuevos partidos. Entonces, claro, esos nuevos partidos, una de sus señas de identidad es decir, PP y PSOE son lo mismo, incluso algunos dicen PEPOE, para unificar las siglas, el PEPOE, y yo creo que, bueno, pues es verdad, puedes argumentar eso, ¿no? Pero creo que es una exageración que no está, bueno, que no se sustenta totalmente. O sea, que es verdad lo que te decía al principio, los dos partidos tienen muchas coincidencias en determinadas políticas, ¿Cuáles pero eso serían, no quiere decir Cristina, que sean iguales. cuáles serían esas coincidencias? Entre el PP y el PSOE, mira, pues la política económica se diferencia, o sea, los grandes rasgos de la política económica en España vienen determinados por la Comisión Europea. Es decir, luego aquí el PP te puede decir voy a bajar los impuestos, es una clásica propuesta de la derecha, de los partidos liberal conservadores, etcétera, y el PSOE te va a decir que los va a aumentar a los ricos. Esas son diferencias. Pero otras coincidencias atañen a, por ejemplo, cuestiones de lo que se ha llamado la corrección política. Hay un grado de corrección política aceptado por los dos grandes partidos europeos. Eso es así. Cuestiones relacionadas con la agenda LGTBI, con la agenda en fin, que llamamos woke. Hay elementos que los dos partidos aceptan. Cuestiones como lo del cambio climático, ahí también hay un acuerdo básico entre los dos partidos, aunque luego la manera de aplicarlo sea diferente, ¿no? En ese sentido hay coincidencias, no hay una ruptura. ¿La Lo que agenda pasa es que migratoria luego hay también la muchos... mete dentro de esa La agenda coincidencia? Pues mira, la agenda migratoria, a ver, es que yo creo que para responder eso hay que tener claro una cosa. En España, pertenecer a la UE
es como que ha quitado el lastre de tener políticas propias en muchos aspectos, de pensar como país, como, en fin, como clase política, como clase dirigente, de manera independiente sobre qué hacer, ¿no? Porque, claro, todo lo que hacen es remitirse a la Unión Europea. La política migratoria, ¿qué te van a decir los dos partidos, los dos grandes partidos? Que es una cuestión europea, que es una cuestión que atañe a la Unión Europea. Luego, el Partido Popular te va a decir que quiere acabar con la inmigración ilegal, pero de un modo que no va a explicitar todavía. Y el Partido Socialista te va a decir que tenemos que ser una tierra de acogida y que, en fin, todo el discurso más sentimental que ha adquirido la izquierda en este terreno. Bien, bien, bien. Y ahora vuelvo un poquito a lo que me había dicho antes porque no sé si vio las declaraciones de Mariano Rajoy recientes, que él dice que él incluso en su momento había propuesto un gobierno de coalición entre el PSOE y el PP. Si bien obviamente Mariano Rajoy por ahí no tiene la autoridad que tenía antes en el Partido Popular, obviamente es una voz de peso dentro del partido. Y ahí, a la luz de otras experiencias como Alemania o Austria, donde la izquierda, la centro izquierda y la centro derecha se han juntado. Usted eso en España lo ve como muy lejano, imposible. Lo veo imposible. Lo veo imposible. Mariano Rajoy lo propuso ya, yo creo que después de las elecciones de 2015, que fueron en diciembre, y que fue lo que decía antes, la fragmentación, o sea, no había una mayoría clara. Incluso Rajoy se retiró, es decir, dijo que no se presentaba a la investidura porque no tenía los números. En esa situación hubo ahí un intento de pacto y de investidura de Pedro Sánchez apoyado por el Partido Ciudadanos, incluso. O sea, fue una situación novedosa para lo que era la política española, en la cual Mariano Rajoy propuso, pero yo creo que lo lanzó así al aire. No fue una propuesta previamente hablada con los otros, porque claro, eso, si no lo has hablado antes con el PSOE, no tiene mucho sentido, ¿no? Lanzó la propuesta de la gran coalición, que conocíamos básicamente por Alemania, que es donde más se ha utilizado esa fórmula. Pero aquí se descartó radicalmente. El Partido Socialista lo descartó. En aquel momento el Partido Socialista estaba muy amenazado por Podemos. Podemos había tenido un resultado tremendo, muy bueno, para además ser la primera vez que se presentaba. Y el PSOE pensó que si pactaba con el Partido Popular, eso era el final, ¿no? Para ellos. Además, aquí hay un discurso muy por parte del PSOE y de la izquierda en general, muy contra la derecha. O sea, hay como muros infranqueables, ¿eh? Entonces, claro, una gran coalición es justo lo contrario de eso, ¿no? Es la posibilidad de entendimiento entre dos fuerzas que sí están a lados distintos, se supone, del arco político, pero que bueno, que para asegurar la gobernabilidad y no tener que pactar con los extremos se ponen de acuerdo. Pues eso aquí yo lo veo imposible, Miguel. Bien, y entonces, Cristina, ¿cómo se explica, según lo que ha trascendido en los últimos días, sobre todo después del Congreso del fin de semana, con lo que ha dicho el secretario general Miguel Tellado, de que el PP no quiere una coalición con Vox? ¿Por qué el PP no quiere una coalición con Vox? El PP no quiere gobernar con Vox. No quiere gobernar con Vox y sobre todo quiere imprimir en la mente de los votantes que no va a gobernar con Vox. ¿Por qué? Bueno, porque Vox está muy demonizado en España. Eh, bueno, es visto como un partido muy extremista por una parte importante del electorado y entonces el PP quiere que se tenga claro que no van a gobernar
con ellos, no van a meterlos en el gobierno. O sea, que sí hablarán con ellos, pactarán con ellos, si llega el caso, la votación de un gobierno, pero no los incorporarían al gobierno. También hay que tener en cuenta varias cosas. Una, en las últimas elecciones, muchos análisis dicen que el miedo a un gobierno con la incorporación de Vox hizo que una parte de sus votantes que no iban a votar al PSOE votaran al PSOE. Básicamente separatistas catalanes. Y bueno, también tenemos ahí la cuestión de que Vox ha estado en gobiernos autonómicos, pero se marchó. Es decir, formó gobiernos con el Partido Popular en determinadas autonomías y después, yo creo que con un pretexto que era, vamos, que no, yo para mí que no merecía esa, que por eso se rompiera un gobierno, pero bueno, ellos consideraron que estar en gobiernos les debía perjudicar y entonces se fueron. Claro, esa experiencia tampoco ha resultado bien. Desde el punto de vista del PP, dicen, bueno, estos señores mejor no montar un gobierno con ellos porque mira lo que pasa. En cualquier caso, yo creo que lo más importante es lo primero, el mensaje que quiere tranquilizar al votante y especialmente al votante de la izquierda. No al votante solo del PP, sino al otro votante, decirles, no vayáis a votar a Sánchez para evitar que entre Vox, porque yo no voy a permitir que entre Vox en el gobierno. Entiendo que entonces la estrategia del PP es ir a buscar los votantes desencantados con este PSOE de Sánchez, ¿no? Bueno, sí, una parte sí, pero sobre todo es una estrategia de no movilizar al votante de la izquierda. Aquí, como sabemos en muchas elecciones, la cuestión clave es no solo movilizar a los tuyos, sino evitar que se movilicen los votantes de los otros. Y lo que quiere Feijóo, yo creo, es evitar que se movilicen los votantes de la izquierda, en fin, esos votantes que a lo mejor están desencantados con el gobierno de Sánchez o con Sánchez por todo lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido, etcétera, pero que si temen fuertemente que Vox entre en el gobierno, pues a lo mejor se levantan del sofá y van a votar Bien. a Sánchez. Bueno, hay varias cositas de coyuntura que me gustaría preguntarle sin abusar de su tiempo. Una es que si efectivamente, más allá de las declaraciones, cree que está totalmente cerrada la posibilidad de un gobierno de coalición con Vox, entre el PP y Vox. No, yo creo que no. Yo creo que eso dependerá de cómo salgan las elecciones. Eso dependerá. Ahora tú puedes tener, primero, tengamos en cuenta que eso no ha sido un compromiso asumido de manera formal por Feijóo, Claro. orgánica, etcétera. Eso ha sido un deseo, ¿no? Más que nada, un proyecto. Y después Miguel Tellado efectivamente lo redondeó diciendo que incluso irían a una repetición electoral para evitar. Yo digo, todo esto hay que ponerlo un poquito en duda, en fin, no que dude de que ahora lo piensen, pero las cosas en política ya sabemos lo que pasa, ¿no? Puede cambiar. Si Vox obtiene un grandísimo resultado, ¿le vas a poder decir, no, tú me das tus votos pero no entras en el gobierno? No lo sé. Feijóo ha dicho que quiere alcanzar los 10 millones de votos para justamente gobernar en solitario. ¿Es una meta alcanzable? Yo la veo muy, muy difícil de alcanzar, Miguel. Tengamos en cuenta que la última vez que tuvo 10 millones, casi 11 millones de votos el Partido Popular fue en 2011. Y ha llovido, como decimos aquí. O sea, eso fue hace mucho tiempo y es previo a la fragmentación política, a la aparición de nuevos partidos, etcétera. Yo
a ver, en las pasadas elecciones el PP no tuvo un buen resultado, pero tuvo 8 millones ciento y pico mil votos. Yo lo veo difícil porque en España en estos años se ha sentado mucho una polarización, ¿eh? Y esa polarización pues mantiene un empate, casi un empate siempre entre los dos partidos, ¿sabes? Y luego están los demás, o sea, que también sacan su tajadilla, ¿no? Entonces, lo veo imposible, pero bueno, yo no soy experta en demoscopia. Esto supongo que los expertos que tenga el Partido Popular algo habrán dicho, pero igual es un wishful thinking o un querer, deseo, sabiendo que es muy difícil que se realice. ¿Y cómo evalúa la posibilidad de un pacto en el Congreso con Junts de Cataluña? ¿Le podría jugar negativamente? Digo, a nivel electoral, si se quiere. Claro, lo que pasa es que ese pacto se celebraría o tendría lugar después de las elecciones. Sí. Entonces, habría cierto escándalo, pero yo creo que no tendría unas gravísimas consecuencias para el Partido Popular. Primero porque en Cataluña concretamente el Partido Popular es pequeño, o sea, tiene poca masa electoral. Y en el resto de España, a ver, si Pedro Sánchez ha podido cambiar las leyes para favorecer a los separatistas, indultar y después amnistiar a los que hicieron el golpe del 2017 y no le ha pasado una factura visible, ¿por qué en el electorado de la derecha va a pasar una enorme factura eso? Depende de lo que se pacte también, claro, depende mucho de lo que se pacte. Pero si claro, es un en las pacto, condiciones en las que se pacta. Exacto, claro. Si es una cosa dentro de lo aceptable, dentro del marco constitucional, del marco legal, etcétera, yo imagino que no pasaría mucha factura, Miguel. Bien, Cristina, las últimas dos cortitas y agradeciéndole su tiempo. Una con respecto a lo que pasaría en la derecha alrededor de Vox. ¿Usted cree que la irrupción de Se acabó la fiesta de Alvise Pérez podría ejercer algún tipo de presión contra Vox para que desde el lado de Vox tampoco quieran formar una coalición con el PP? Es decir, si Vox ve que estando en coalición con el PP va a tener una oposición de la derecha o de este sector de Se acabó la fiesta, lo ve como negativamente y por eso tampoco tendría mucho interés en formar coalición con el PP, o no, o es algo marginal lo de Se acabó la fiesta, por lo menos dentro del núcleo de votantes de Vox. Yo creo que Se acabó la fiesta, bueno, tuvo bastante buen resultado para lo que era, que no existía en las elecciones europeas, porque las elecciones europeas son un poco como un terreno experimental, donde los votantes o una parte de los votantes pues se permiten un experimento, o sea, votar a un partido que nadie conoce, que todavía no se sabe qué va a hacer, y en fin, ese tipo de cosas. Eso pasa mucho en las europeas. Yo en las generales no digo que no le vaya a votar nadie, pero no creo que tenga un resultado como para ni siquiera entrar en el Congreso, no lo sé, pero me da la impresión de que unas elecciones que van a estar tremendamente polarizadas y donde los grandes partidos van a luchar por cada voto para que vaya a ellos y no vaya a la competencia, Se acabó la fiesta, yo veo que va, aparte que ha tenido, que no va a poder sacar cabeza, ¿no? Aparte tampoco, yo creo que tampoco ha tenido una actividad especialmente notable en el Parlamento Europeo y ha tenido problemas judiciales, etcétera. No sé si aquello es flor de un día y por lo tanto no va a tener ningún efecto sobre Vox. Yo creo que tendrá poco efecto. Bien, bien. Ahora, haciendo un poco de futurismo,
tenemos un gobierno en solitario de Feijóo. Él dijo que, lo acaba de decir, que podría hacer acuerdos parlamentarios con el PSOE con este PSOE no, sino un PSOE sin Pedro Sánchez. ¿Lo ve a ese eventual gobierno en solitario del PP haciendo más acuerdos parlamentarios con el PSOE sin Pedro Sánchez o con Vox? Una pregunta complicada de responder, porque, a ver, si la investidura de Feijóo depende grandemente de Vox, no puedes hacer eso. O sea, no puedes simplemente ignorarlos y preferir en fin, negociar con el Partido Socialista, porque igual que te han puesto, te pueden echar abajo. O sea, y como ya digo que la gran coalición aquí no va, es decir, el PP no va a poder depender, un gobierno así no va a poder depender del PSOE. Claro, todo depende también de las exigencias de Vox, ¿no? Vox es un partido que en ocasiones hace demandas que sabe que no son realistas y que las hace a modo propagandístico. Entonces, deberían afinar más, y si quieren hacer política que se pueda ver los resultados, tendrán que poner los pies más en la tierra y olvidar un poco la tentación propagandística. En ese caso, si hacen eso, para el PP será más fácil, ¿no?, negociar con ellos, pero ya digo, yo no digo que vaya, o sea, un gobierno del PP en minoría va a ser complicado. Ahora, yo no sé si va a ser tan complicado como el que está teniendo Sánchez, ¿no? Porque el Frankenstein también se las trae, ¿no? Bueno, Cristina, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y toda esta respuesta que nos ha dado un poco de claridad en algún punto, porque hay otras cosas que realmente en la política española son difíciles de explicar en tan poco tiempo, sobre todo lo que está pasando en España. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti, Miguel. Un saludo. Un saludo y muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos nuevamente próximamente en otra edición de Epoch Times España. Hasta luego.